Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante de tenerlos otra vez por aquí. Si eres de los que se une a esta aventura por primera vez, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, qué felicidad tenerte de vuelta. Hoy, como les prometí, tengo un vídeo espectacular preparado, un tema que sé que les apasiona tanto como a mí en las series turcas. Pero como ya saben, no vamos a hablar de cualquier serie. No. Hoy nos sumergiremos en aquellas joyas televisivas que nos regalan personajes que, desde el minuto 1, nos conquistan el alma. Esos personajes que nos hacen reír a carcajadas, llorar a mares, enfurecernos hasta el punto de gritarle a la pantalla, y que nos acompañan a lo largo de toda la serie, incluso mucho después de que terminamos de ver el último episodio. Así que sin más preámbulos, preparen su bebida favorita, busquen la manta más suave que tengan, acomódense en su sillón predilecto, porque vamos a emprender un viaje fascinante por el universo de las series turcas y a descubrir esos 15 personajes que, en mi humilde opinión, son sencillamente inolvidables. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, quiero recordarles que si este tipo de contenido les enciende el alma, si las series turcas les roban el sueño tanto como a mí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que la diversión está garantizada. Ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Comencemos nuestro viaje con Erkenzicus, una serie que, como un torbellino, conquistó los corazones de miles de personas alrededor del mundo, y en la que tenemos a Can Divit. Interpretado de manera magistral por el carismático Can Yaman, Can es un fotógrafo aventurero, independiente, con un espíritu libre que te atrapa desde el primer instante. Su carisma desbordante, su sonrisa capaz de iluminar una ciudad entera y su forma tan particular de ver la vida lo convierten en un personaje entrañable, alguien a quien quieres tener como amigo. Además, su relación con Sanem, esa joven soñadora y un tanto torpe, está llena de altibajos que te mantienen al borde del asiento, momentos divertidos que te sacan una carcajada y escenas románticas que te hacen suspirar. En definitiva, es una relación simplemente adictiva. De Erkenzicus damos un salto a otra serie que también gozó de gran popularidad, Aşk Laftan Anlamaz, y aquí nos encontramos con Hayat Uzun. Interpretada por la bellísima Hande Erçel, Hayat es una joven llena de energía, un optimismo contagioso y un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. A pesar de las dificultades y los obstáculos que la vida le pone en el camino, siempre mantiene una sonrisa radiante en el rostro y lucha incansablemente por alcanzar sus sueños. Su inocencia, su torpeza adorable y su espontaneidad la convierten en un personaje muy divertido y fácil de querer, alguien con quien te identificas y a quien deseas proteger. Ahora subimos un poco la intensidad y nos adentramos en una serie un poco más dramática, pero igualmente fascinante, Kara Sevda. Aquí tengo que mencionar obligatoriamente a dos personajes que me robaron el corazón y dejaron una huella imborrable en Kemal Soydere y Nihan Sezin. Kemal, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, es un joven ingeniero de minas, idealista hasta la médula y apasionado en todo lo que hace, que lucha con uñas y dientes por el amor de su vida. Su nobleza, su inteligencia brillante y su determinación inquebrantable lo convierten en un personaje admirable, alguien a quien respetas y admiras. Por otro lado, Nihan, interpretada por la encantadora Neslihan Atagul, es una joven artista, sensible y fuerte a partes iguales, que se ve obligada a tomar decisiones extremadamente difíciles para proteger a su familia de un peligro que acecha en las sombras. Su valentía, su amor incondicional y su sacrificio la hacen un personaje inolvidable, alguien a quien compadeces y a quien deseas ver feliz. Cambiando un poco de género para darle variedad al asunto, nos trasladamos a una serie histórica que me cautivó por completo, Muhteşem Yzyl. En esta serie, la figura de Hürrem Sultan es simplemente cautivadora, un imán que te atrae sin remedio. Interpretada magistralmente por Mary Muzerli, Hürrem es una esclava que, contra todo pronóstico, se convierte en la esposa más poderosa del sultán Suleimán el Magnífico. Su inteligencia astuta, su ambición desmedida y su pasión ardiente la convierten en un personaje complejo y fascinante, un torbellino de emociones que te atrapa en su red. Amada por algunos, odiada por otros, Hürrem Sultan, sin duda alguna, te deja una huella imborrable, una marca que perdura en el tiempo. Ahora hablemos de Medcezir, esa adaptación turca que le hace justicia a la icónica DOC. En esta serie, Yaman Koper es el personaje que se gana nuestro cariño incondicional. Interpretado por el versátil Atay Ulusoy, Yaman es un joven proveniente de un barrio humilde, marcado por la pobreza y la delincuencia, que se ve involucrado en problemas que lo superan,
pero que tiene un corazón noble y un talento innato para la música, un don que le abre las puertas a un mundo nuevo. Su lucha constante por superar las adversidades, por dejar atrás su pasado y encontrar su lugar en el mundo lo convierten en un personaje inspirador, alguien a quien admiras por su perseverancia. En Yerde, una serie llena de acción y suspense, tenemos a Sharp Yılmaz. Interpretado también por el talentoso Atay Ulusoy, Sharp es un policía infiltrado en la mafia que se enfrenta a un dilema moral desgarrador: debe luchar contra su propio hermano, quien también es policía, pero está infiltrado en la mafia contraria. Su valentía, su lealtad inquebrantable y su sufrimiento silencioso lo convierten en un personaje complejo y muy atractivo, un hombre atormentado por su pasado que busca redención. La intensidad de sus emociones te atrapa desde el primer momento, te sumerge en su dolor y te hace desear que encuentre la paz. Ahora, regresando al terreno de las comedias románticas, no puedo, bajo ninguna circunstancia, dejar de mencionar Kiral Kask y a su protagonista masculino, Omer Ipliqui. Interpretado por el carismático Bar Arduk, Omer es un diseñador de zapatos exitoso, pero también frío, distante y reservado, un hombre que se ha construido una coraza para protegerse del mundo exterior. Su encuentro inesperado con Defne, una joven alegre y espontánea que acepta un trabajo inusual, cambiará su vida por completo, derrumbando sus muros y mostrándole el verdadero significado del amor. Su sarcasmo inteligente, su perspicacia aguda y su vulnerabilidad oculta lo hacen un personaje muy interesante y con el que te encariñas rápidamente, un hombre que te intriga y a quien quieres conocer a fondo. De Kiral Kask nos trasladamos a Senkalkapm, donde tenemos a Eda YLDZ. Interpretada por la encantadora Ander Zel, Eda es una joven florista independiente, ambiciosa y trabajadora que sueña con convertirse en una exitosa arquitecta paisajista, pero que ve sus planes truncados por un revés del destino. Su energía contagiosa, su optimismo inquebrantable y su determinación admirable la hacen un personaje muy inspirador, una mujer que te anima a perseguir tus sueños sin importar los obstáculos. Además, su relación con Serkan Bolat, ese arquitecto exitoso y arrogante, está llena de tensión, chispas y momentos divertidos que la hacen simplemente irresistible, una conexión que te mantiene enganchado y te hace suspirar por su final feliz. En Kukur, un drama criminal que te mantiene al borde del asiento con cada episodio, Yamak Koval es el personaje que te roba el corazón a pesar de sus errores. Interpretado por el talentoso Aras Bulut Inemli, Yamak es un joven que regresa a su peligroso barrio natal, Kukur, para asumir el liderazgo de su familia, una poderosa mafia que controla la zona. Su valentía innegable, su inteligencia estratégica y su amor incondicional por su familia lo convierten en un personaje admirable, aunque a veces tome decisiones cuestionables y se vea arrastrado por la oscuridad. Ahora hablemos de Sefirin KZ, una serie llena de drama, romance y secretos oscuros. Aquí Nare Celebi es el personaje que te llega al alma, que te conmueve hasta las lágrimas. Interpretada por la talentosa Neslihan Atagul, Nare es una joven que sufre una gran injusticia, una traición que la marca para siempre, y que lucha con uñas y dientes por recuperar a su hija, su mayor tesoro. Su fuerza admirable, su resiliencia inquebrantable y su amor incondicional la hacen un personaje inspirador y muy fácil de querer, una mujer que te enseña el valor de la perseverancia. En Bir Zamanlar Kukurova, una serie ambientada en la Turquía de los años 70, en un contexto rural y tradicional, Zuleya Altun es el personaje que te conmueve con su historia de amor y sacrificio. Interpretada por la hermosa Hilal Altınbilek, Zuleya es una joven que huye de Estambul con su amado Yilmaz para escapar de una tragedia que los persigue. Su belleza cautivadora, su bondad infinita y su sufrimiento constante la convierten en un personaje entrañable y con el que te identificas fácilmente, una mujer que lucha por encontrar la felicidad en medio de un mundo hostil. Ahora nos sumergimos en el mundo de la medicina con Mucize Doktor, la adaptación turca de la aclamada serie The Good Doctor. Aquí Ali Befa es el personaje que te roba el corazón sin dudarlo ni un segundo. Interpretado por el talentoso Tañer Olmez, Ali es un joven cirujano con síndrome de Savant que debe superar los prejuicios y la discriminación para demostrar su valía en un entorno competitivo y exigente. Su inteligencia brillante, su sensibilidad a flor de piel y su honestidad brutal lo convierten en un personaje inspirador y muy querido por el público, un hombre que te enseña que la diferencia te hace especial. En Ask 101, una serie juvenil que te hace reflexionar sobre la amistad, el amor y el paso a la adultez, Eda es el personaje que te conquista con su rebeldía y su carisma. Interpretada por la talentosa Alina Voz, Eda es una joven rebelde e inteligente que se une a un grupo de compañeros marginados para ayudar a sus profesores a enamorarse, con la esperanza de evitar su expulsión del colegio.
Su sarcasmo afilado, su independencia feroz y su lealtad inquebrantable la hacen un personaje muy divertido y con el que te identificas fácilmente, una joven que te anima a luchar por lo que crees. Casi llegando al final de nuestra lista, hablemos de Masumlara Parman, una serie que aborda temas de salud mental de una manera muy sensible y respetuosa. Aquí Anderenolu es el personaje que te llega al alma, que te hace reflexionar sobre el peso del pasado. Interpretado por el talentoso Birkan Sokuyu, An es un hombre que vive atormentado por su pasado traumático y que lucha por proteger a su familia disfuncional, una familia marcada por la enfermedad mental. Su sufrimiento silencioso, su soledad profunda y su deseo desesperado de encontrar la felicidad lo convierten en un personaje complejo y muy humano, un hombre que te enseña la importancia de la empatía. Y para cerrar con broche de oro esta lista de personajes inolvidables, no puedo dejar de mencionar Yark, una serie de suspense y drama judicial que te mantiene enganchado desde el primer minuto con sus giros inesperados y sus tramas intrincadas. Aquí Ilgar Kaya es el personaje que te enamora con su integridad y su sentido del humor. Interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, Ilgar es un fiscal íntegro y apasionado que lucha por la justicia y que se ve envuelto en un caso que cambiará su vida para siempre, poniendo a prueba sus principios y su lealtad. Su inteligencia aguda, su valentía innegable y su sentido del humor sarcástico lo convierten en un personaje muy atractivo y con el que te identificas fácilmente, un hombre que te demuestra que la verdad siempre sale a la luz. Bueno amigos, llegamos al final de este emocionante recorrido por las series turcas y sus personajes más entrañables. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, compartiendo con ustedes mi pasión por estas historias fascinantes. Como pudieron ver, el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y está lleno de personajes complejos, imperfectos y sobre todo, humanos, que te roban el corazón y te dejan una huella imborrable. Recapitulando rápidamente para refrescar la memoria, hablamos de Candibit de Erkencikus, Ayatuzun de Asklaftan al-Lamaz, Kemal Inian de Karasevda, Urrem Sultán de Mutesem YZYL, Yaman Koper de Medcecir, Sarpilmaz de Yerde o Meripliki de Kiralkask, Eda YLDZ de Senkalkapm, Yamak Kobal de Kukur, Narecelevide, Sefirin KZ, Zuleya Altun de Bir Zamanlar Kukurova, Ali Befa de Mucice Doctor, Eda de Ask 101, Anderenolu de Masumlara Parmande. Ilgar Kaya de Yark. Ahora quiero saber su opinión, la parte más importante de este vídeo, ¿cuáles son sus personajes favoritos de las series turcas? ¿Coinciden con alguno de los que mencioné? ¿Hay algún personaje que creen que me faltó incluir en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, alguna serie que quieren que analicemos o algún tema que les gustaría que abordara, no duden en dejármela también. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya entretenido y sobre todo, les haya inspirado a descubrir nuevas series turcas y a enamorarse de sus personajes. Si fue así, por favor, regálenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Un abrazo gigante.